Buenos días. En el siguiente video vamos a hacer esta gráfica de distribución de los ingresos por ventas y la vamos a distribuir qué tanto de esos ingresos por ventas corresponden a los costos y qué tanto corresponden a las ganancias. Para poder hacer esto tenemos que saber de todos los ingresos cuánto me costó para poder organizar esos ingresos o para poder obtener esos ingresos, y sabemos que las ganancias son los ingresos menos los costos. Para hacer esto vamos a hacer varias cosas. Lo primero que vamos a hacer es que vamos a tener una tabla donde están los datos, y de esa tabla vamos a hallar los costos y las ganancias para luego proceder a sacar la información en una tabla dinámica de cuánto fue el total por costos y por ganancias, y de allí pasar a tener esa tablita, y con esa tablita ahorita sí generar la gráfica. Entonces vuelvo y repito, para generar esta gráfica, dados estos datos, primero vamos a hallar los costos y las ganancias. Luego, utilizando tablas dinámicas, vamos a sumar, vamos a hallar esta suma de todos los ingresos, de los costos y las ganancias, y luego vamos a hacer una tablita como esta, y basado en esa tablita vamos a hacer esta gráfica. Entonces vamos a iniciar. La primera parte, como dijimos, era tener esta tabla y hallar los costos y las ganancias. Vamos a nuestros datos iniciales. Estos son los datos que encontraremos al principio. Entonces lo primero que vamos a hacer es seleccionar todos los datos y esos datos convertirlos en tablas. Entonces, después de seleccionar los datos, nos vamos aquí a insertar y le decimos tabla y le damos clic en aceptar. Eso es lo primero que vamos a hacer. Luego lo que vamos a hacer es a calcular el costo. Entonces mire que la ventaja de convertirla en tabla es lo que yo le haga a una se va a ver reflejado en todas. Listo. Entonces ahorita vamos a ver que cuando yo haga la fórmula aquí, inmediatamente él modifica todo. Entonces vamos a ver cómo se calcula el costo. Entonces tenemos estos que son los ingresos y este que es el margen. El margen, este es el margen, eso se llama margen de contribución. O sea, de estos ingresos, este producto contribuyó con el 34% a obtener la ganancia. Entonces el costo sería este valor multiplicado por este, allí obtendría la ganancia, pero como necesito obtenerle el costo, vuelvo y le resto el ingreso. Listo. Entonces el costo sería los ingresos por el margen de contribución y restado otra vez los ingresos. Mírenlo allí. Entonces damos clic y mire, nos dio negativo. ¿Por qué nos dio negativo? Pues porque los ingresos son mayores que los costos, y si ve la fórmula, a lo último estamos restando los ingresos. Para que todo eso nos dé positivo, lo vamos a encerrar y lo multiplicamos por un signo negativo. Entonces le doy clic aquí, inmediatamente mire lo que pasa. Listo. Si ve, esa es la ventaja de las ventajas de tenerlo como tabla, que lo hago para uno e inmediatamente se hace para todos. Entonces ya hallamos el costo y ahorita vamos a hallar la ganancia. Entonces, como le dije, la ganancia usted la podría calcular de dos formas. La primera forma sería los ingresos multiplicados por el margen de contribución, y ahí está la ganancia. Esa es una forma. La otra forma pues sería los ingresos menos los costos, tiene que darle lo mismo. Entonces vamos a ver si es verdad. Mire que aquí da 207, 23, 81, 97. Entonces vamos a ver aquí los ingresos menos los costos, y mire que da lo mismo. De cualquiera de las dos formas tiene que darle lo mismo. Entonces ya hicimos la primera parte, que fue en esta tabla
hallar los costos y las ganancias. Bueno, ahorita vamos a hacer la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Vamos a hacer unas tablas dinámicas y vamos a sacar estos indicadores: la suma de los ingresos, la suma de los costos y la suma de las ganancias. Listo, entonces vamos a ver cómo se hace eso. Entonces nos paramos en cualquier lado de esta tabla y le decimos insertar tabla dinámica. Digámosle que nos lo haga en una nueva hoja de cálculo y mírenlo, ahí está. Entonces a la nueva hoja de cálculo. Listo, voy a colocarle a esta hoja de cálculo tablas dinámicas. Y entonces lo que me están diciendo, mire, necesito hallar la suma de los ingresos y la suma de los costos y la suma de las ganancias. Ahí están los tres. Entonces esos son los que debo sumar y mírenlo, ya lo obtuvo allí. Como me están pidiendo, voy a hacer otra hojita por acá donde voy a hacer los gráficos. Me están pidiendo que haga un gráfico con esto. Entonces como voy a trabajar con esta información, yo la voy a extraer de esa tabla dinámica para que me quede fácil trabajarla. Entonces me voy a venir por acá, voy a extraer, te lo voy a decir, voy a extraer los ingresos, doy enter y mire que él ya me importó los ingresos. Entonces estos serían los ingresos. Voy a extraer los costos y voy a extraer las ganancias. Entonces a estos son los totales, ¿no? Vamos a inventarle aquí una columnita y estos son los totales. Y por acá van a estar los porcentajes. Estos porcentajes no son necesarios calcularlos, porque si usted recuerda la gráfica, mire que en la gráfica ya él automáticamente me los da, pero lo vamos a hacer para constatar, pero no son necesarios calcularlos. Entonces vamos a formatear esto. Entonces allí están los costos, las ganancias. Vamos a hallar el porcentaje de costos, que sería los costos dividido los ingresos, y el porcentaje de ganancia sería las ganancias dividida los ingresos. Formateamos estos dos como porcentaje, centrémoslo para que quede mejor. Entonces ahí ya tenemos. Ahora basado en esto vamos a hacer la gráfica. Para hacer la gráfica selecciono los datos para mi gráfica, insertar una gráfica de anillo y selecciono la que yo necesito. Aquí cometí un error, ¿no? Seleccionar los ingresos. Entonces voy a borrar esto porque cometí un error. Solamente debo seleccionar los costos y las ganancias. Los ingresos no los debo seleccionar. Vamos a insertar el gráfico y buscamos el gráfico que nos piden. Bueno, coloquemos este que es más bonito y modificamos el título. Allí serían ganancias. ¿Cómo fue que se me olvidó el nombre del título? Distribución de los ingresos por ventas. Distribución de los ingresos por ventas. Ahí está ya. Entonces eso era lo que nos estaban pidiendo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos?
unos datos, los convertimos en tablas, calculamos los costos y las ganancias, luego con una tabla dinámica calculamos la suma de los ingresos, costos y ganancias. Luego extraímos esa información, la extrajimos de allí, de esa tabla dinámica, calculamos unos porcentajes que no son relevantes. ¿Por qué no son relevantes? Porque aquí la gráfica automáticamente lo hace, y después de haber hecho eso, pues hicimos la gráfica.